¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Julio Mundaca, soy periodista del Poder Judicial y doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa en vivo, a una nueva versión de Jueces y Juezas en Línea, este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca acercar la justicia a la ciudadanía y tratar, dentro de lo posible, responder todas las consultas de la ciudadanía que se encuentran en las redes sociales del Poder Judicial. Hemos viajado informativamente por gran parte del país en la última semana, respondiendo todas las consultas que la ciudadanía tiene sobre la retención judicial del retiro del 10% de las AFP por concepto de deudas de pensión de alimentos. Hemos viajado por Santiago, hemos viajado por Puerto Varas, Punta Arenas, Copiapó, Rancagua, Osorno, y hoy día llegamos a la cuarta región, la región de O'Higgins, porque tenemos como invitada a la jueza Pamela Pérez. Ella es jueza de familia de la ciudad de La Serena. Magistrada, muchas gracias por estar con nosotros en Jueces en Línea. Gracias, Julio, a ustedes por permitirme la oportunidad. Gracias. ¿Por qué? Eso es muy importante para nosotros y sin duda la ciudadanía valora mucho que estén disponibles juezas y jueces para responder todas sus consultas. Les quiero contar que tenemos más de 80 conectados a esta hora que van a ir realizando sus preguntas para que usted pueda responderlas. Les quiero contar a toda la ciudadanía que estamos conectados a través de nuestra plataforma de Facebook Live, también a través de nuestra plataforma del canal de televisión del Poder Judicial. Pero si tiene consultas, les invitamos a hacerla a través de el Facebook Live del Poder Judicial de Chile. Vamos con las consultas que ya están llegando en forma muy rápida, magistrada. Elizabeth nos quiere hacer la primera pregunta de esta jornada. Hola, quiero hacer una consulta, ya hice el trámite y como respuesta dice concluido. ¿Qué puede significar, magistrada? Elizabeth, yo entiendo que ya llenó el formulario que estaba en la página de trámite fácil del Poder Judicial y al momento ella de terminar de llenar este formulario, el trámite está concluido en el sentido de que se despacha a la bandeja del juez y el juez lo firma. Después de esta firma llega a Previred y Previred comunica a la AFP respectiva para la retención. Ahora lo que hay que esperar, Elizabeth, es que la AFP conteste que efectivamente el deudor en este caso solicitó el retiro de su 10% y que efectivamente ya está el dinero retenido. Porque mientras eso no pase, mientras el deudor no solicite el retiro del 10%, no vamos a poder retener el dinero. Entonces, quedamos ahora a la respuesta de la AFP. Importante reiterar, magistrada, lo que usted contaba en la respuesta. Finalmente, el trámite solo queda o puede avanzar si es que la persona deudora retiró su 10%, si no es imposible. Claro, exactamente. Ese es un requisito porque tenemos que entender que el dueño de estos fondos previsionales es el deudor. Y en ese orden de ideas, él tiene que solicitar ese retiro. Y la AFP ya va a estar notificada de que cuando este deudor solicita el retiro del 10%, no debe pagárselo, porque debe retenerlo para pagar esta deuda de pensión alimenticia, que es el caso de Elizabeth. Ahora Elizabeth tiene que esperar que efectivamente el padre de sus hijos, me imagino, solicita este 10% y que la AFP informe al tribunal para que efectivamente se ordene el pago de la deuda. Joana, a través de Facebook, pregunta, ¿qué pasa si el papá de mis hijos vive fuera de Chile? ¿Cómo se puede apercibir esa deuda? Es difícil, Joana, en este trámite específico, ya para el cobro de alimentos en el exterior hay un trámite determinado, pero como estamos hablando de la retención del 10%, si es eso lo que consulta Joana, para ese trámite es muy difícil, porque él es el que tiene que hacer la solicitud de retiro del 10%. Mientras él no la haga, Joana no puede pedir que se retenga para el pago de su deuda. Ahora, si quiere efectivamente cobrar alimentos por primera vez a una persona que está en el extranjero, es importante que vaya a la Corporación de Asistencia Judicial, que tiene una oficina especial para tramitar pensiones alimenticias respecto de padres que se encuentran en el extranjero. Magistrada, queremos enlazar la respuesta suya con otra pregunta que dice, si yo no he hecho ningún trámite de la pensión de alimentos, ¿puedo acceder a estos dineros de las AFP? No,
Lamentablemente, uno de los requisitos es que se encuentre fijada una pensión alimenticia. Ya. Y además de estar fijada, que exista una deuda de pensión. Por lo tanto, tiene que estar fijado y ese monto que se fijó en algún momento determinado no fue pagado por el alimentante, por el padre, que por regla general. En consecuencia que exista una deuda. No puede existir deuda si nunca se fijó pensión alimenticia. Estamos conversando con la jueza Pamela Pérez, jueza de familia de La Serena. Quiero invitar a la ciudadanía que está conectada a través de Facebook Live del Poder Judicial, que cuando haga su pregunta nos cuenten de qué ciudad están escribiendo, para así nosotros tener también un mapa de la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales del Poder Judicial. Dice una persona, a ver, muchos queremos saber la situación de la retención forzosa del 10% de los deudores de pensión de alimentos. Esto fue algo que se anunció, magistrada, en la tramitación legislativa, pero que dentro del proceso en el Congreso Nacional no fue incluido finalmente. No, me imagino que la pregunta va al tema de que si eres la mujer o la deudora, no, la acreedora de esta pensión, si ella puede solicitar el retiro del 10%. ¿A eso va la pregunta? Sí, específicamente me imagino que tiene que ver cuando el parlamentario y el gobierno anunciaron la reforma constitucional para que fuera obligatorio retirar ese 10% en caso de deuda. Claro, no, eso todavía no está legislado. El Ejecutivo bajó esa moción, está en tramitación un proyecto, pero que nos informaba otra periodista del Poder Judicial que no está puesto en tabla. Entonces, por el momento, lo que existe y la obligatoriedad es que necesariamente el deudor de la pensión tenga que él solicitar el retiro del 10%. Si él no solicita el retiro del 10%, lamentablemente quien es beneficiario de esa deuda no va a poder pedir la retención. Mucha gente, magistrada Pérez, ya ha hecho el trámite. Incluso en estadísticas del Poder Judicial se han ingresado más de 430.000 escritos, lo que corresponden a más o menos más de 200.000 causas de pensión de alimento. La ciudadanía le gustaría saber, y así me anoto de gran cantidad de preguntas que han llegado, ¿qué viene ahora? Si nos pudiera explicar los plazos o al menos los trámites que tiene el tribunal para determinar la liquidación y el monto final de la deuda, si nos puede hacer un paso a paso de lo que corresponde judicialmente. Ya. Bueno, es verdad lo que dice Julio, nos ha llegado muchas resoluciones proveyendo estos formularios de retención del 10%. En esta etapa estamos abocados como Poder Judicial y como juzgados de familia a retener los fondos, ¿ya? Esa es nuestra prioridad en estos momentos. Una vez que estén retenidos estos fondos, viene como una segunda etapa para que podamos esquematizar un poco el trámite, y esta segunda etapa va a ser determinar cuánto se le debe al acreedor, ¿ya? Estos alimentos. En definitiva, es determinar el monto de esa deuda, porque puede ser que este 10% sea mayor a la deuda, sea menor de la deuda o quede casi justo, ¿ya? Pero para determinar eso hay que hacer este trámite que se llama liquidación de la deuda. Es decir, actualizar al día de hoy cuánto efectivamente se debe por pensión alimenticia. Esa es como la segunda etapa a la que vamos a entrar después que los dineros estén retenidos. Y una vez que esté liquidada esta deuda, vamos a saber el monto exacto. Ese monto se le va a notificar a la mujer, a la madre y al padre, para que cada uno pueda, en definitiva, tener la oportunidad de decir, en el caso del deudor, yo no debo tanto, o yo ya pagué, o la deuda está prescrita, y ahí vamos a tener que ir resolviendo caso a caso, y una vez que esté resuelto y determinado en forma definitiva cuál es el monto adeudado, ordenar el pago. 15 horas, perdón, con 16 minutos. Tenemos 142 conectados a esta hora en la conversación con la jueza en línea, Pamela Pérez. ¿Qué pasa con las causas que han pasado al archivo y que tienen una deuda pendiente? Nos pregunta Mildred de Quilpué. La verdad es que con el sistema computacional, desde que entró la reforma a funcionar, la reforma de familia,
Las causas se archivan computacionalmente, pero siempre están a disposición, ¿ya? Ahora, si Mildred está hablando de causas que se tramitaron en el juzgado de menores, que yo dudo, porque ya a esa altura, el alimentario a esta altura tendría que ser mayor de edad. Pero si esa fuese el caso, ella necesariamente tiene que solicitar el desarchivo, porque para que se haga esta solicitud tiene que existir una causa ingresada al sistema de tramitación de los juzgados de familia. Desde su región, desde Coquimbo nos escribe Jessica, dice, hola, buenas tardes, muchas gracias por el programa. Por favor, quería saber, una vez que tengamos esa resolución de los tribunales que informará a la AFP sobre la retención, ¿el deudor puede, de todas formas, hacer el retiro de ese 10%? ¿De quién es responsabilidad no hacerlo? Una vez que está notificada la AFP no puede pagar este 10%, ¿ya? Y esto es hasta que el tribunal dé otra orden, una orden que levante esa retención o la orden que va a ser la que por regla general va a recibir la AFP, que ordena el pago por un monto determinado. Si el monto que corresponde al retiro del 10% es mayor a la deuda, se va a pagar la deuda y lo que sobre se le va a devolver al deudor, al cotizante. Pero mientras, o sea, desde que ya está notificada la AFP, es responsabilidad de la AFP no pagar. En caso de que pague, está incumpliendo una orden judicial. Absolutamente. Luan dice, si yo tengo una pensión de alimentos y hay un saldo pendiente, pero yo tengo buena relación con el padre de mis hijos, pero otra expareja solicita la retención en una causa que es más antigua a la relación mía, ¿yo también debo solicitar esa retención o automáticamente considerará todos los hijos de mi pareja? A ver, la retención beneficia a quien la solicitó, ¿ya? Pero lo que yo he visto en la práctica es que todas las personas beneficiarias de una pensión alimenticia, hijos de distintas relaciones, están solicitando. Por lo tanto, respecto de un cotizante, van a llegar varias solicitudes y se va a ordenar retener y después que esté ya esto retenido por la AFP, va a tener que determinarse proporcionalmente cuánto se le paga a cada uno de esos hijos que están en distintas causas, ¿ya? Dependiendo del monto de pensión que tenga fijado. Por lo tanto, si quiere Mildred, ¿cómo? Sí, sí, sí. Retener respecto de su causa, ella tiene que hacer su solicitud, porque la mamá de los otros hijos de su pareja también va a hacer la solicitud. Y si una sola de ellas hace la solicitud, se le va a pagar a quien haya hecho la solicitud. Constanza de Calama dice, la causa de una madre es del año 2012, era en papel. ¿Puedo hacer el trámite? Le redondeo la pregunta para otras consultas que nos han llegado. Si las causas de alimentos vencen, prescriben también. Esta es una causa que tiene 8 años. A ver, difícil que sea de papel como señala la auditora, porque eso ya está ingresado al sistema. ¿Ya? Eso está digitalizado, esa causa está en el sistema computacional. Ahora, lo que prescribe son las deudas, no la obligación, ¿ya? Y es por eso que vuelvo a repetir una respuesta que di anteriormente, en el sentido que después que se retenga el dinero, se va a liquidar, es decir, a determinar cuánto se debe, y ahí se le va a notificar al deudor, ya al padre de los hijos. Claro. Y este deudor puede decir la deuda prescribió, es decir, por regla general, las deudas prescriben en 5 años. Y si el deudor alega la prescripción, efectivamente todo lo adeudado para atrás de 5 años se podría declarar prescrito, pero tiene que alegarlo. Esa es una discusión que se da posterior a este trámite de retención. Aquí estamos en la primera etapa, que es retener. Romina nos hace la siguiente consulta. Hola, si ya tengo una demanda contra él, pero al parecer no lo encuentran porque sigue sin pagar hace bastante tiempo y no lo han podido notificar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir demandándolo? Pregunta ella. A ver, ahí Romina, yo no sé qué es lo que, si ella ya tiene fijada una pensión y no encuentran al papá de sus hijos
para arrestarlo, por ejemplo, Claro. o no lo encuentran para notificarlo de la demanda. Pueden ser esas dos situaciones, ¿ya? Si no lo encuentran para notificarlo de la demanda, lamentablemente ese juicio nunca empezó, porque para que un juicio empiece tiene que estar notificado el demandado. Ahora, si es la otra situación, es decir, que se fijó una pensión, la causa terminó y no se le encuentra para la orden de arresto, ella es una de las personas que debe hacer el formulario, debe llenarlo y debe hacer este trámite. Así es, estamos conversando con Pamela Pérez, jueza de familia de La Serena en Jueces en Línea. Los invitamos a realizar las preguntas a través de la plataforma Facebook del Poder Judicial. María dice lo siguiente, es una consulta. El papá de mis hijos me dice que yo tengo que ir a firmar a la notaría para que él pueda sacar la plata de la AFP. ¿Es cierto eso? ¿Me pueden explicar si este trámite tengo que hacerlo o no? No, eso no es correcto, María. María, lo que usted tiene que hacer si quiere cobrar alguna deuda que exista es el formulario. Si no existe deuda, usted no llena ningún formulario y al padre de sus hijos debiesen pagarle la totalidad del dinero que le está pidiendo como devolución del 10% en la AFP. La AFP va a pagar siempre y cuando no exista una orden del Poder Judicial de retener. Y esa orden va a existir cuando por regla general, la madre llena este formulario. Si no lo llena, al padre de sus hijos le tienen que pagar, pero no hay ningún trámite notarial o en otra institución que haya que realizar por este tema del 10% de la FP. Jessica dice, si un deudor tiene 365 días para retirar sus fondos, ¿basta con una sola resolución de retención por parte del tribunal? Recordemos que gran cantidad de las personas que se sienten adeudadas por estos montos hicieron el trámite en estos días, pero por la ley, esta reforma constitucional le da la posibilidad a todos los chilenos de un año de plazo para poder hacer el trámite de retiro. ¿Sigue vigente la primera resolución? Claro, como bien dice Julio, el plazo de esta reforma constitucional es de un año para el retiro de los fondos previsionales. Si la acreedora, la madre de los niños, efectúa o llena este formulario y sale la resolución, es esta resolución la que le va a servir para retener durante el año. En el momento que el deudor pida la devolución de ese 10%, la FP ya está notificada de que no debe pagar. Y en ese momento la FP le va a notificar al juzgado de familia en la causa respectiva, en este caso en la causa de Jessica, que efectivamente el padre de sus hijos ya solicitó el retiro y que hay fondos retenidos. Dura todo el año. Dura todo el periodo que tiene el plazo legal para hacer este retiro. Queremos agradecer a los muchos y muchas conectadas que están hasta ahora en el Poder Judicial a través de su Facebook Live y nos están escribiendo de todo Chile, magistrada, haciendo consultas. Vane dice, ¿qué pasa en el caso de una niña que tiene abierto en su beneficio dos libretas de alimentos? Una la abrió su abuela mientras tenía los cuidados personales y otra la abrió su madre ahora que ella tiene los cuidados. El padre acumula deuda en las dos cuentas. ¿Quién tiene que hacer la solicitud de retención? Bueno, ahí mi consejo, hay dos causas, una que inició la abuela y otra que inició la madre. Yo aconsejaría hacer y llenar el formulario por las dos demandantes en las dos causas, ¿ya? Porque en definitiva aquí existen dos deudas. Una que se generó mientras los niños estaban al cuidado de la abuela, y esa abuela fue la que solventó todas las necesidades mientras el padre no pagó y Claro. tiene derecho a recuperar ese dinero. Y otra es la deuda que se generó cuando la madre, en este caso Vane, estaba al cuidado de sus hijos y efectivamente ella también tiene derecho a recuperar ese dinero. Por lo tanto, mi consejo es que ambas hagan y llenen este formulario en las causas que corresponden, en causa de la madre y en la causa de la abuela. Cuando anoten y llenen el formulario, coloquen el RIT de la causa de cada una, que son causas distintas. Andrea hace una consulta que se reitera en las consultas que hace la ciudadanía a través de nuestra plataforma Facebook. Dice,
buenas tardes, ¿qué pasa si no encuentran al demandado para poder notificarlo? ¿Queda paralizada la causa por no encontrarlo? Notificarlo de, no especifica. No lo dice, pero seguramente puede ser de la liquidación que se le está solicitando, por ejemplo. Claro, si ella está hablando de que una vez que ya ella llenó el formulario para retener el 10% por deuda de alimentos, viene esta segunda etapa, que es liquidar o determinar el monto de la deuda, y esa determinación de deuda hay que notificársela al deudor. Se le va a notificar en el último domicilio que él tenga registrado, ¿ya? Lo más probable es que los tribunales nos pongamos de acuerdo en cómo notificar, y la regla general va a ser al correo electrónico que él tiene vigente en la causa, o bien por cédula, que es dejándole copia en la última dirección que él registró. Es obligación de cada una de las partes cambiar sus direcciones. Por lo tanto, si el deudor no cambió su dirección en la causa, se va a entender válidamente notificado. Y el trámite va a seguir y se va a ordenar el pago. ¿Se recuerda que había una consulta de Calama hace poquito sobre una causa en papel? Bueno, la gran gracia de que estemos transmitiendo en línea es que le hace una especificación a la respuesta. ¿Ah? La misma Constanza de Calama dice, bueno, gracias por la respuesta anterior. La duda surge porque desde el juzgado señalan que la causa está perdida, que no la encuentran en el sistema. Me imagino que puede ser una causa, como usted decía, antigua, muy antigua, de menores, que quizás se trató de reactivar ya en el sistema reformado. Puede ser algo así. ¿Qué puede pasar con causas que no encuentran? El sistema es muy difícil porque la reforma comenzó el 2005 y desde el 2005, y esta es una causa del 2012, la de Constanza. Sí. Entonces es muy difícil que ella tenga perdida una causa que está en un sistema informático. Porque si es una causa del juzgado de familia, ya los niños no serían niños. Claro. Serían adultos. Por lo tanto, yo entiendo que es una causa que es del año 2012, y en el año 2012 se tramitaba informáticamente. Entonces, lo que yo le aconsejo a Constanza, que ingrese a la página del Poder Judicial y vaya al link, a la pestaña que aparece en el costado izquierdo, Mis causas. Y con su clave única le va a aparecer los números de las causas que ella tiene, ¿ya? Y ahí va a poder subir el formulario a la causa correcta. Que la causa, yo le aconsejo que suba siempre la causa Z, que es la de cumplimiento. Sí, esa es una consulta que le queríamos realizar, magistrada, porque muchas personas la hacen también. Las diferencias entre la nomenclatura de las causas en familia. Algunas personas dicen que tiene causa C, otras M y otras Z. Si nos pudiera explicar, a modo de una especie de educación cívica, ¿qué significa cada una de estas nomenclaturas? Ya. Vamos a acotarlo a la materia de familia, porque tenemos muchas más nomenclaturas en familia, pero en materia de alimentos específicos, existen causas C, que es la C de contenciosa, ¿ya? Materia contenciosa, alimentos. Ahí se terminó esa causa con la dictación de la sentencia. El juez determinó que el padre de los niños debía pagar un monto determinado, y lo siguió pagando, y nunca se generó una deuda. Entonces quedó solamente esa causa C. Si en algún momento este padre genera una deuda y la madre la quiere cobrar, el tribunal en su momento abrió una causa Z, que es de cumplimiento, ¿ya? Esa es la diferencia. Aquí en las causas Z siempre existe una deuda que da origen a que nazca una causa Z. Y las causas M son las que las partes nunca tuvieron un juicio, una contienda, sino que llegaron a un acuerdo ante un mediador, es decir, celebraron una mediación. Y es por eso la nomenclatura M. Y a través de mediación se fijó el monto de los alimentos. Por lo tanto, podría una persona perfectamente tener fijado alimentos en una causa C o en una causa M. Y no necesariamente tener una causa Z, porque nunca se generó una deuda. Ahora una persona puede tener una causa C y una causa Z porque sí hay deuda. Y aquí, en esta última causa, es donde tiene que presentar el formulario. Si no tiene causa Z, la presenta en la C o en la M.
Se entendió muy bien, muchas gracias por esa explicación de la nomenclatura de la tramitación en familia. Queremos recordar a la gente que está conectada que finalmente Jueces en Línea busca entregar información general a la ciudadanía sobre la tramitación de causas, y específicamente sobre la retención judicial. Las respuestas concretas, caso a caso, obviamente los verá cada juez y cada jueza dentro de la tramitación de la propia causa, ¿cierto, magistrada? De todas maneras, aquí siempre hay que tener presente que cada juez es independiente en su decisión y acá lo que se trata es guiar en términos genéricos en la tramitación de algo que es tan contingente como esto del 10% de la AFP y con la urgencia que se requiere, porque aquí, como yo he señalado reiteradamente, lo que se busca es retener ese dinero, ¿ya? Y después solucionar los temas de me debe más, me debe menos o no me debe. Pero ya teniendo el dinero retenido, que es la obligación que tiene la AFP, se va a poder pagar en su justa medida lo que se adeuda a veces por muchos años. Así es. Patricia, pero mucha gente ha preguntado esto para la tranquilidad de las personas que lo han hecho. Hola, ingresé mi solicitud. ¿Cómo sé que está ok? ¿Qué pasos vienen después y cómo me voy a enterar de esos pasos? Ya, Patricia, lo que puede hacer, bueno, si ella ingresó a la solicitud un correo electrónico, le va a llegar una confirmación a su correo electrónico. Sí. Si ella no lo hizo o no le llegó este correo confirmando que la solicitud está bien, lo que ella puede hacer es ingresar a la página del Poder Judicial y revisar su causa específica. Cada persona que tiene una causa en tramitación en un juzgado de familia puede revisar su causa. En esa causa, ella al ingresar a la página e ingresar a su causa, va a poder ver que está su solicitud, que está la resolución y que está la notificación, en este caso a Previred, quien es el encargado de notificar a cada una de las AFP. Fernanda Paz nos consulta. Si una persona paga una deuda en cuotas, esa deuda se pactó por medio del tribunal. Es decir, paga pensión más deuda y esto va al día. Eso pasó hace más de un año, pero va al día. ¿Por esa deuda que está pagando se puede retener el 10%? No. Fernanda, por esa deuda, eso ya dejó de ser deuda desde el momento que Fernanda, con el padre de sus hijos, pactó el pago de esa deuda, ¿ya? Y si el padre de sus hijos está al día en esas cuotas, él al día de hoy no adeudaría nada. Eso dejó de ser deuda desde el momento que ella lo pactó en cuotas. Ingrid, entiendo que el formulario dura un año, pero las liquidaciones no duran un año. Entonces pregunta, ¿nosotras debemos ir pidiendo nuevas liquidaciones durante este periodo en que no se ha pedido el retiro del 10% o basta la que se solicitó ahora? No, muy buena la pregunta de Ingrid y se nota que Ingrid se maneja en el sistema. Porque efectivamente las liquidaciones no duran un año. Va a depender de cada juez el valor o tiempo que determine. Hay jueces que le dan, cobran liquidaciones con una antigüedad de 3 meses, otros con una antigüedad de 1 mes, otros de 6 meses. Es un criterio. Pero efectivamente, como consulta Ingrid, hay que ir actualizando esa deuda. ¿Por qué? Porque efectivamente el deudor pudo haber pagado algo, pudo haber pagado todo, pueden haberse sumado los reajustes. Entonces, ¿cuándo hay que pedir la liquidación? Cuando la FP informe que se retuvieron efectivamente los fondos. ¿Ya? No es necesario que Ingrid todos los meses esté pidiendo que se le Eso es importante. deuda, sino que cuando la FP diga efectivamente el papá de Ingrid solicitó el retiro del 10% de la FP y tenemos aquí el dinero, ahí es cuando Ingrid tiene que pedir la liquidación. Perfecto, se entiende muy bien. Carla Andrea dice, en mi caso hay una deuda de 4 millones. ¿Cómo yo puedo saber cuánto es el 10% que la persona tiene en la AFP para saber si me va a llegar ese 100% de mi deuda o no? No, ahí es difícil saberlo con anterioridad. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, estos son fondos que tienen una propiedad. ¿Y quién es el dueño de estos fondos? El deudor de la pensión alimenticia. Claro. Por lo tanto, la FP a quien le va a informar
cuánto es el monto del 10% es al cotizante, al deudor, pero no a la madre que está pidiendo la retención de la pensión alimenticia. Por lo tanto, ella la única forma de enterarse es cuando la FP diga tenemos retenido el monto y es tal monto. Tanto. Si, o sea, 1.000.000, Claro. o si tenía menos, 300.000 pesos, 400, lo que corresponda a la devolución que va a tener ese deudor. Pero cuando la FP informe a la causa, antes no se puede saber. Nos consultan, no digo el nombre porque tiene un seudónimo, así que por eso no lo leo. Dice, ¿qué pasa si el papá dio plata por mano y ahora la mamá se hace la desentendida? ¿Cómo él puede comprobar que entregó un dinero? Me parece que me imagino que es algo que no es tan inusual. No, esto no es inusual y la pregunta evidentemente está hecha por un papá. Sí. Acá es importante también, y aprovechar este espacio de educar un poco desde el punto de vista cívico, que las pensiones alimenticias, cuando se dicta una sentencia, se fija la forma de pago. Y esta forma de pago siempre es por depósito en una cuenta vista que se abre en el Banco Estado, que es un convenio que tiene el Poder Judicial con el Banco Estado para la apertura de estas cuentas vistas, que son sin costo de mantención, pero que tienen por única finalidad el pago de esta pensión, y a las cuales el poder, bueno, en este caso los juzgados de familia están conectadas directamente. Nosotros podemos ver esa cuenta vista, y así hacemos el cálculo de la deuda. Por lo tanto, si no aparece en esa libreta, en términos generales, se entiende no pagado, a menos que la madre de los hijos reconozca el pago. Pero si dice, a mí no me pagaron y no están en la cuenta vista, no se pagó. Pero si la persona reconoce finalmente, más allá que haya sido sin libreta, que hay un abono, también se considera la liquidación. Sí, si ¿Sí? hay un reconocimiento por parte de la madre o del beneficiario de la pensión, en términos generales, sí se considera, porque está reconociendo el pago. Pero a mí me ha pasado en la práctica que muchas mujeres dicen, no, a mí no me ha pagado, o sí, me pagó tal cantidad, pero no era por la pensión, era por otro concepto, me debía una plata anterior. Claro. Entonces aquí lo aconsejable es que las personas paguen sus pensiones alimenticias en las cuentas vistas fijadas para tal efecto. Y además también un consejo para las madres que tienen abiertas estas cuentas, que tampoco utilicen estas cuentas para depositar otros dineros. Ya. Que a veces ellas dan esta cuenta a otras personas. Claro, para recibir cualquier otra transferencia. Deposítame en esta cuenta. Y claro, lo que aparezca ahí, se entiende que lo depositó el padre de sus hijos y se abona a la pensión. Entonces, esa cuenta se usa exclusivamente para el pago de pensiones. Estamos conversando con Pamela Pérez, jueza de familia de La Serena, quien hoy día está en el programa Jueces y Juezas en Línea. Voy a dar una pregunta, la hace Cindy, pero que se ha reiterado en los últimos días, lamentablemente, magistrada. ¿Qué pasa si el padre amenaza a su expareja para no pedir esa retención del 10%? ¿Qué pasa? ¿Es una violencia intrafamiliar también? Lamentablemente, estamos viendo a través de los medios de comunicación que esto se está repitiendo. Y es preocupante porque efectivamente es una violencia intrafamiliar. La violencia no solo es física, es psicológica, es económica. Y el impedir a una persona cobrar una deuda por concepto de pensión alimenticia es una violencia desde el punto de vista psicológico y económico. Por lo tanto, esa persona que está siendo amenazada tiene que hacer la denuncia en Carabineros o en trámite fácil, subirla al sistema del Poder Judicial, pero tiene que denunciar. Sí, lamentablemente es una consulta que se ha reiterado también en Jueces en Línea y también lo hemos visto a través de los medios de comunicación, diferentes episodios. Clau Andrea pregunta, ¿qué pasa en el caso de que tenga un hijo mayor de edad y por otro lado hay hijos menores de edad? ¿Hay diferentes preferencias en cuanto a la liquidación final y a qué monto le llega a cada uno? A ver, la regla general es que las pensiones alimenticias se fijan en un monto único para cubrir las necesidades de todos los hijos.
¿Ya? no se dividen por hijos, ¿ya? Y si no está dividida, se entiende que es por partes iguales, pero se supone que esos hijos tienen que solventar las necesidades, por lo tanto el dinero lo recibe la madre o el padre que está a cargo de los cuidados de sus hijos. Por lo tanto, una madre que solventa las necesidades de los hijos, en términos prácticos, no tendría por qué estar dividiendo ese dinero, Claro. es para cubrir las necesidades. Ahora, si uno de los hijos ahora es mayor de edad, efectivamente él puede pedir su parte, porque él ya se representa a sí Así mismo, mismo. claro. Y ahí se dividirá en parte igual el monto que esté fijado. Perfecto. Francisca dice, ¿quién tiene que pedir el reajuste? ¿Lo puede pedir el padre o la madre? Yo me imagino que quiere preguntar si el deudor también puede pedir una liquidación de la deuda. Sí, el deudor de una pensión siempre puede pedir la liquidación de la deuda y se va a liquidar porque a ver, a mí me han llegado inquietudes de ¿Mm? padres que adeudan y que quieren con este monto quedar al día, con el monto que logren sacar de la AFP. Claro. Entonces es importante que acá la señora haga la solicitud, el padre no se oponga a la liquidación y el tribunal le pague a la acreedora de la deuda. Pero no es recomendable hacer acuerdos, por ejemplo, que la otra vez atendíamos en nuestro juzgado una persona que llegó presencialmente a hacer la consulta y no fue una, fueron varias, donde el deudor, el padre deudor, le estaba proponiendo a la madre de sus hijos llegar a acuerdo y que no presentara el formulario. Ya. Este acuerdo no hay cómo cumplirlo después, ¿ya? Entonces, mi consejo es hacer el formulario. Si el Tribunal de Familia dictó la resolución que resuelve la medida cautelar de la retención, ¿está correcto que además se pida la orden de arresto por esa deuda que está en cuestión? Buena pregunta. ¿Mm? Todavía no nos presentamos. Esta primera pregunta que leemos sobre este tipo, sobre la relación entre órdenes de arresto y pago de deudas por el 10%. Premio, claro. No lo he visto en la práctica todavía porque llevamos una semana de solicitudes, pero en estricto rigor no debiese poderse solicitar un arresto y una retención de dinero. ¿Por Claro. qué? Es mi criterio, porque estamos cobrando por dos vías, ¿ya? Una misma deuda. A mi juicio no se podría. Estamos conversando con Pamela Pérez, jueza de familia de La Serena. Si yo tengo una deuda, pero que está en un concepto de provisional, pero no ha sido pagada, ¿también se incluye dentro de esta deuda global del 10%? También se incluye. Esta consulta creo que va dirigida a cuando la causa de alimentos todavía no termina con una sentencia definitiva. Cuando se está tramitando una causa de alimentos se fijan alimentos provisorios, provisionales, ¿ya? Y estos generan a su vez una deuda. Por estos alimentos provisorios también se puede llenar el formulario. Pilar dice, ¿se puede realizar la liquidación por reajuste y deuda por internet y también en el tribunal? No, hay que hacerlo solo por vía computacional. En trámite fácil del Poder Judicial no hay otra forma, ¿ya? Porque el formulario se distribuye informáticamente a los tribunales y a los jueces, nos llega una resolución tipo y efectivamente una vez que uno la firma como juez, se va a la notificación a Previrred. Pero no existe una presentación distinta fuera de este formulario ni presencial. Ya. Valentina, desde Viña del Mar, nos hace una consulta. ¿Qué sucede si hay una demanda ejecutiva en curso, pero no se ha podido inscribir los embargos a causa de la pandemia y también porque se litiga con privilegio de pobreza? ¿Se puede solicitar en esta situación, en la retención del 10%, si alega este privilegio de pobreza en otra cuenta, en otra causa, en otra tramitación judicial? ¿Se puede acreditar ese mismo equilibrio de pobreza? La pregunta ahí dice relación con que se embargó algún bien, Claro. ¿ya? No se ha podido inscribir este embargo Así es, producto por la pandemia, claro. oficinas que no están funcionando con normalidad, pero que existe una deuda. Yo creo que sí se puede, o sea,
lo puede solicitar y va a salir el formulario porque esto sale por defecto computacional. Y efectivamente se va a lograr retener el dinero en la AFP. Pero después viene esta discusión que seguramente se va a generar cuando el deudor diga, me están cobrando porque me embargaron la casa y además me están reteniendo el monto de la AFP. Y ahí es a donde un juez que se aboque a este conflicto va a tener que determinar si retiene esa AFP y retiene el monto de la AFP y lo ordena pagar y reduce el monto de la deuda y levanta el embargo o mantiene las dos cosas. Pero ahora mi consejo es que efectivamente complete el formulario independiente de este embargo que no ha podido incluir porque se le van a retener igual los fondos por la AFP. Lilian pregunta, algo que también ha sido recurrente durante esta jornada. Dice: el papá de mi hijo es empresario, no me paga la pensión ni de julio ni de ahora de agosto. Tiene imposiciones, pero no sé si va a sacar el 10%. ¿Puedo pedir la retención para que sea utilizada en su declaración de renta del próximo año? Varias personas han preguntado si esta liquidación sirve también para el otro trámite. A ver, el formulario. El formulario, sí. No, son formularios distintos, ¿ya? Si uno ingresa a la página del Poder Judicial y a Trámite Fácil, va a encontrar distintos tipos de formularios. Y aquí es importante instruir al usuario porque utilizan un formulario queriendo, en este caso, por ejemplo, retener el 10%. Claro. Utilizan el formulario de retención de empleador, que es otra cosa, que es cuando el empleador va a retener mensualmente el dinero de la pensión y se lo va a depositar a la madre de los niños. Eso es otra cosa. Ese formulario no se usa para el 10%. Yeah. Si uno ingresa a la página, arriba es claro el encabezado, 10% AFP. Ahora lo que me pregunta es la retención de la devolución de impuestos por parte de la tesorería. Eso es otro escrito. No sirve el formulario del 10% de la AFP. Van a instituciones distintas. Estamos conversando con la jueza de familia de La Serena, Pamela Pérez, en Jueces en Línea. Estamos terminando, magistrada, ya. Hemos recibido, le cuento, más de 100 preguntas y hemos tenido constantemente más de 150 personas conectadas en esta transmisión de Facebook Live del Poder Judicial. Queremos terminar con alguna posibilidad de darle la palabra a usted, magistrada, para decirle algún mensaje a la ciudadanía que está haciendo estos trámites. Sabemos el gran volumen de trabajo que tienen los jueces de familia, gran cantidad de preguntas se refieren a los plazos que vienen ahora, porque ahora viene un proceso que es matemático, que no es tan rápido como lo que la ciudadanía esperaría, ¿cierto? Sí, eso es importante, colocar las expectativas en su justa medida. Lo primero, como ya lo he repetido, es retener el dinero, pero el pago no va a ser tan rápido como nosotros quisiéramos. Hay que determinar el monto de la deuda y ahí puede haber una tramitación que puede durar unos 2 a 3 meses según mis cálculos. Yeah. Y lo otro también es importante recalcar e informar a la ciudadanía que los tribunales de familia y el Poder Judicial está haciendo un gran esfuerzo en dar una respuesta rápida, porque aquí lo importante es la rapidez y que no se alcancen a pagar estos fondos y retenerlos. Y en ese trabajo también se está desarrollando habitualmente las labores propias de los tribunales de familia, por lo menos la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Serena. Ningún juzgado con competencia en familia de esta jurisdicción ha dejado de hacer las audiencias que normalmente tiene fijadas ni las ha cambiado de fecha. Por lo tanto, estamos asumiendo el trabajo que ya estaba determinado, celebrando las audiencias y firmando todas estas solicitudes. Hasta el momento hemos podido hacerlo. Le quiero agradecer, Pamela Pérez, jueza de familia de La Serena, por el tiempo que le ha dedicado a responder las preguntas de la ciudadanía en nuestro programa Jueces y Juezas en Línea. Magistrada, muchas gracias. Gracias, Julio. Hasta luego a todos. Por mi parte, me despido. Les quiero contar que si quedaron consultas que no pudimos responder durante este programa, los dejamos cordialmente invitados para mañana, viernes, a las 15 horas también, con otro juez y respondiendo consultas de la ciudadanía a través del Facebook Live del Poder Judicial. Me despido y nos reencontramos mañana a través del canal de televisión del Poder Judicial. Que tenga buena tarde. Gracias.